Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Esta es la clase 25 de lengua. ¿Se acuerdan que en el encuentro virtual de la semana pasada yo les dije que esta clase, esta semana, iba a tener que ver con la lectura más que con la escritura? Porque por ahí a lo mejor ya estamos un poquito cansados, entonces para tomar un descanso de la escritura y darnos el gusto de leer, esta semana lo vamos a dedicar a eso, ¿sí? A la lectura por leer nada más. Así que la consigna esta semana es buscar en casa qué materiales de lectura tenemos, ¿sí? Siempre hablando de literatura, o sea, de historias, que pueden ser en formato de cuento, de novela, de historietas incluso, ¿sí? Busquemos en casa, rebusquemos, preguntemos a ver qué material tenemos y leamos. Busquemos varios momentos en la semana, 2, 3, 4 momentos, en los que podamos dedicarnos a leer un rato, media hora, ¿sí? 40 minutos, el que quiere más puede más, pero un rato dedicado a la lectura, a leer y a meternos en esa lectura, a dejarnos llevar con la imaginación, porque eso es lo que tiene de lindo la literatura, que nos abre las puertas de los mundos que nos atrevemos a imaginar. Así que bueno, esta semana la consigna es leer. Vamos a leer en voz baja, en silencio, a disfrutar de lo que leemos. También vamos a leer en voz alta y a practicar un poquito de lectura. Vamos a ver si le podemos leer a alguien un pedacito o algo que nos haya interesado, ¿sí? Esa es la tarea para esta semana, leer. Pero le vamos a agregar un detalle. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con los tipos de narradores? Con quien cuenta la historia, que podía ser en primera persona o en tercera persona. Así que la consigna va a ser que elijan algo de lo que leyeron, algo, un fragmento de uno de los cuentos o de las novelas que hayan leído, un pedacito, ¿sí? Y podamos tratar de identificar el narrador. Miren, yo acá busqué de mi biblioteca algunos libritos y elegí, por ejemplo, de esta antología un cuento que se llama El ogro con plumas, que posiblemente lo conozcan. Entonces yo leí varios cuentos y me gustó este y voy a elegir este pedacito. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto que elegí? Voy a filmar un video, ¿sí? Y voy a hacer una lectura. Voy a elegir los 3 primeros párrafos. Si son muy cortitos, elijo 4. Si son muy largos los párrafos, elijo 2. Más o menos una página de lo que estén leyendo, ¿sí? Lo dejo a criterio de cada uno. Esto es bastante libre. Y voy a filmarme leyendo en voz alta. Entonces así de paso puedo evaluar. Más que nada escucharlos y ver cómo están leyendo. Porque la verdad es que extraño escucharlos leer, ¿sí? El que se anima se filma leyendo los primeros párrafos. Y el que no se anima, porque a algunos no les gusta tanto la cámara, y está bien, el que no se anima lo va a hacer escrito. Me va a mandar un mail como siempre o lo va a copiar en la carpeta los 3 primeros párrafos de lo que eligió para leer, ¿sí? Yo, por ejemplo, elegí El ogro con plumas. Entonces digo, érase un rey que estaba muy enfermo. Las recetas de sus médicos no lo curaban. Cada día que pasaba se sentía peor. Majestad, hay una sola manera de curar su mal, le explicó el mago del reino. Debe obtener una pluma del ogro. Era un remedio muy difícil. El ogro emplumado vivía en la montaña y se comía a todos los humanos que se acercaban. Ni el más bravo de los soldados se animaba a ir por allí. La noticia llegó a oídos de un joven llamado Luca, hijo de un campesino pobre. Luca se presentó en el castillo y dijo: «Yo traeré esa pluma para el rey». Entonces le enseñaron el camino. Ahí está, yo leí un pedacito, nada más, para la actividad. Después sigo leyendo el cuento y veo qué pasa. Y voy a tratar de identificar en esto que yo leí el narrador, si está en primera o en tercera persona. Si está en primera persona, ¿será protagonista o será testigo? Si está en tercera persona y sabe todo, será un narrador omnisciente. A ver, repaso. Érase un rey que estaba muy enfermo. Estoy hablando de un rey. Las recetas de su médico no lo curaban. Cada día que pasaba se sentía peor. Le explicó el mago. Era un remedio muy difícil. Vivía en la montaña. ¿Esto lo está contando alguien?
de otra persona, está contado en tercera persona, porque dice, Lucas se presentó en el castillo, le enseñaron el camino. Si está en tercera persona y sabe lo que pasa, sabe que el ogro estaba muy enfermo, que era una solución muy difícil, que nadie se animaba, es un narrador que todo lo sabe. ¿Cómo se llamaba ese narrador? Narrador omnisciente. Entonces, en este caso, el narrador es un narrador que narra en tercera persona y se llama omnisciente. Acá elegí otro, por ejemplo, este que se llama Son Tumiques. Y dice así: vi un árbol, eso es todo. Ese es el motivo. Por eso me puse a pensar en los tumiques, su llegada a este planeta y lo que les ocurrió aquí. Aunque no pasó tanto tiempo desde que ya no están, casi los había olvidado. Creo que todos los quieren olvidar y están teniendo éxito. Pregunté a las paredes y no me dijeron nada. Guardan toda la información del mundo. Y así podría seguir leyendo. Pero voy a pensar, a ver, ¿qué tipo de narrador narra esta historia? Dice, vi un árbol. Me empecé a preguntar, empecé a pensar. Estoy hablando yo, quien pasó esta historia. Entonces es un narrador protagonista. Repasamos entonces. Tarea para esta semana, leer lo que tengo en casa. Busco a ver qué libros hay, qué cosas encuentro. Elijo qué leer. Si no me gusta, lo cambio. Y leo. Busco un lugar, un momento tranquilo. Leo en silencio, leo para mí, lo disfruto. Leo en voz alta, lo comparto con alguien. Y después trato de elegir un fragmento de 3, 2, 4, depende de lo largo que sean, algunos párrafos. Lo leo en un videíto si me animo e identifico el narrador. Si no me animo a leer, lo hago por escrito. Transcribo los primeros párrafos e identifico de qué narrador se trata. ¿Estamos? Espero sus trabajitos y espero sobre todo que puedan disfrutar esta semana de la lectura. Los quiero y les mando un beso muy grande.